Buenas tardes a todos los seguidores de la República. Mi nombre es Alejandro Céspedes García y hoy estaré conduciendo el programa de el buen y querido Jaime Chincha, que el día de hoy no ha podido estar. Esperamos que se recupere pronto y tenerlo enseguida. Esperamos que el día de mañana. Y bueno, esta nueva jornada nos trae una serie de noticias, ¿no? Y tenemos de hecho una noticia de último minuto que viene desde el Congreso, pero antes, ¿no? Vamos a cumplir con la organización a la cual están ustedes acostumbrados en el día a día en del dicho al hecho. Del hecho al dicho. Del hecho al dicho, ¿no? Y vamos con la pregunta del día, ¿no? ¿Crees que los problemas en el nuevo aeropuerto que acaban de inaugurar son por adaptación, como sugiere la empresa encargada, que dice que los problemas han sido parte de un problema que siempre surge al comienzo, ¿no? Y que esperen paciencia a los que se quedan varados hasta ahora, ¿no? ¿O es una falla en la planificación que se pudo prever? Hay dos opciones. Volvemos al final del programa del día de hoy para ver sus comentarios y también el resultado de todos sus votos, ¿no? Y bueno, igualmente no se olviden de darle like, compartir y suscribirse al programa y al canal de la República para que más gente se pueda enterar de lo que va ocurriendo en el país. Y que no es poca cosa, ¿no? Tenemos a Iris Torrejón en la producción y tú me dices, Iris, si tenemos ya la noticia de último minuto, ¿no? Así es, ahí la tenemos en pantallas, ¿no? La Comisión de Constitución del Parlamento, el Congreso ha aprobado que los congresistas realicen campaña política en Semana Representación. Con 15 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la Comisión de Constitución aprobó el predictamen de contrarreforma política. Importante anotar que es un hecho de una contrarreforma política que permitirá a parlamentarios realizar campañas políticas durante sus semanas de representación, es decir, pagado con la nuestra, ¿no? La propuesta fue impulsada por Fuerza Popular y vemos en pantallas la foto del presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Fernando Rospigliosi, quien es hoy de la bancada fujimorista, ¿no? Y es una noticia que debe despertar, como nos despierta la atención constantemente el Congreso con sus decisiones contrarias al interés nacional, ¿no? Porque, digamos, además de que no solamente se suben el sueldo, no solamente se mejoran sus bonificaciones, ¿no? Y se dan las mayorías que hemos visto y han visto con Jaime en los días anteriores, sino que hoy el Congreso insiste en su camino de hacer contrarreformas políticas para que ahora los peruanos y peruanas paguemos por sus campañas políticas en este último año, ¿no? Poco raro, ¿no? Porque además pasan cosas paralelas, ¿no? Que despiertan sospechas, ¿no? Y la alerta ciudadana, ¿no? Tenemos además una Contraloría que ha pedido que digamos, durante este último año, que coincide nuevamente con el año electoral, permita, ¿no?, que el órgano de control, quien fiscaliza las denuncias de corrupción en el aparato público, pueda justificar su ineficiencia para entregar los informes, digamos, que darían cuenta de las irregularidades que se dan a todo nivel del aparato público. No solamente hablamos de el Ejecutivo, sino también el Parlamento y otros, ¿no? Varias cosas se están moviendo, ¿no?, nuevamente como suerte de contrarreforma política que, digamos, tendríamos que prestar atención, ¿no? Esto
es una aprobación en una comisión y que debe ser ratificada en el Pleno del Congreso. Esperemos que los congresistas, no solamente, seguramente vamos a seguir, es una noticia en desarrollo, vamos a ver luego las votaciones y cómo se han dado, quienes además de Fuerza Popular han apoyado con este voto para que los peruanos conozcan, ¿no? Porque son esos congresistas que están decidiendo, ¿no? Contrario a lo que ya se conversó y se habló en reformas políticas anteriores, ¿no? Que, digamos, los congresistas actuales estarían teniendo un beneficio que pone la competencia en términos desiguales, ¿no? En fin, ese es un primer tema de último minuto que seguiremos conversando hoy y los siguientes días, ¿no? Para eso los invitamos a introducirse a la página web de la República.pe. Y, digamos, no solamente está el Congreso hecho un desastre, ¿no? Tenemos las noticias a partir de la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿no? Por el cual se ingresa desde el otro extremo del gran terreno que tiene el aeropuerto, ¿no? Que ha desatado un caos, un desorden absoluto y que ha despertado también la indignación no solamente de los connacionales, los peruanos y peruanos que van y vienen, salen no solamente del país, sino que se mueven entre las regiones del país, ¿no? Sino de los turistas o de los, digamos, las personas que solamente hacen una escala o pasan por el aeropuerto, ¿no? Es un caos. Ayer, quienes tienen acceso, por ejemplo, a X o han leído a través de la República, está hoy día en el diario, ¿no? Han visto que no hay ninguna coordinación, no hay ninguna comunicación. Esto por el lado de los que están viajando. Por otro lado, también tenemos la situación inaudita de que no ha habido un correcto suministro de combustible en los aviones. No solamente los aviones que están en el Perú, sino los que llenan su combustible acá y siguen su trayecto para seguir transportando pasajeros. Bueno, las empresas correspondientes que respondía esta responsabilidad brillaron por su ausencia, ¿no? Además hay miles de críticas, ¿no? Tenemos un video, un byte, que dan cuenta de este terrible momento que les tocó vivir a diferentes pasajeros en el aeropuerto nuevo. Suficiente personal, solo hay 3 counters abiertos para no sé cuántos vuelos y el aeropuerto es un desastre. ¿Cuánto tiempo ha perdido? 2 horas. 2 horas. ¿Solamente para chequear si llegar a... Solo para el check-in. Igual como él apenas llegué, pero se ve que está moviéndose, pero vamos a ver cuánto nos demoramos. Pero sí está avanzando, ¿no? Más o menos, sí. ¿Algún problema al momento del check-in? No. Sí, como falta un poco más de orientación y comunicación porque estamos un poco perdidos. La indignación es notable, ¿no? Y como la señora que hemos visto en pantallas, han habido, si no son cientos, miles de pasajeros que estaban hartos. Hay videos en donde incluso pasajeros no han podido salir de, digamos, el gate hacia las rutas donde se recogen las maletas porque estaba cerrada la puerta. Y han esperado no 10 minutos, casi 20 minutos o más para que alguien se digne o asuma esa responsabilidad mínima, pues. O sea, si llegan a un aeropuerto y la puerta pasan la manga con la que bajan del avión y nadie les abre la puerta, ¿no? Quienes han viajado a través del antiguo aeropuerto, ¿no? Sabrán que a veces hay puertas las cuales se abren, digamos, están abiertas siempre. Bueno, estaban cerradas, ¿no? Hasta ese punto de insensatez en la gestión estamos llegando, ¿no? Así se enorgullece el gobierno de inaugurar una obra con tanta improvisación.
Ahí tenemos en pantallas el comunicado de el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Si lo podemos poner un poquito más grande, ahí está. Respecto al abastecimiento de combustible en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informa lo siguiente. El contrato de concesión del aeropuerto establece que Lima Airport Partners, LAP, es responsable de las operaciones aeroportuarias, las cuales deben desarrollarse cumpliendo los requisitos técnicos mínimos. La supervisión del cumplimiento del contrato suscrito con la concesionaria, incluyendo los servicios tercerizados, corresponden a los CITRAN, entidad que verifica que estos no se vulneren. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de su Dirección General Aeronáutica Civil, ha remitido el oficio tal a los CITRAN solicitando se evalúe de manera inmediata el cumplimiento de los requisitos técnicos mínimos vinculados al sistema de suministro de combustible. Actualmente el MTC viene trabajando de manera articulada con el concesionario y las aerolíneas para alcanzar a la brevedad posible una solución que permita que el servicio del abastecimiento de combustible opere al 100% de su capacidad. Dice el MTC, reafirma su compromiso con la seguridad, eficiencia y continuidad del servicio aeroportuario en beneficio de los pasajeros y conectividad del país, ¿no? Muchas responsabilidades que no se asumen, ¿no? Que los CITRAN, que la dirección, que aquí por allá, que es tercerizado. Y vamos con la respuesta también de la empresa, del LAP, posteriormente, que dio, ¿no? Ante, digamos, ahí el dedo acusete, tú LAP, deberías haber cumplido esto. Yo, ministerio, o sea, es decir, gobierno de Dina Boluarte, me lavo las manos. Vamos a ver qué dice LAP. Tenemos el video. ¿Y qué pasó con el suministro de combustible? Usted me dice que son cuestiones mecánicas, pero ¿quién tenía que verificar que evidentemente estén completos? Porque cuando usted me dice que ya se han podido completar, es que no lo estaban. Más que completos, ahorita no tengo el detalle exacto de qué es lo que sucedía, pero digamos que la operación no es que haya faltado combustible, eso es importante. La operación de la planta de combustible está... Si ha habido combustible, es como cuando tú utilizas nuevas máquinas, son totalmente nuevas, y a veces cuando tú te mudas de casa, algo simplemente en algunas máquinas, no en todas, no terminó de funcionar, y eso es lo que se ha trabajado durante la noche para que se resuelva y ya hoy día todo está normalizado. Pero usted me dice, no tengo el detalle de lo que sucedía. Han pasado ya 24 horas prácticamente y me va a decir usted, señora Rocío Espinosa, como gerente de comunicaciones del LAP, que no tiene la información. Y además, ¿de quién es la responsabilidad de que si se va a hacer una mudanza no se tengan los implementos completos en una maquinaria que se necesita y que estamos hablando que requiere que se coloque el combustible, el elemento principal para que un avión despegue? Fátima, como te repito, esto se ha solucionado a las 3:50 de la mañana. Sí, pero hay un perjuicio, señora Espinosa, entonces me gustaría saber. Por favor, si me permites terminar. Sí, es que eso ya nos lo dijo, por eso es que yo le pregunto por las otras interrogantes que nos quedan. Entonces, ¿quién es el responsable de haber visto que esta mudanza se haga completa y que la maquinaria que tenía que estarlo no lo haya estado? A ver, hay un responsable que es la empresa que genera, que distribuye todo el combustible, que es una empresa que es particular, privada, que se llama Exolum. Ellos son los responsables de administrar el combustible en las aeronaves. Obviamente eso no significa que nosotros como concesionario no estemos detrás del tema. No estamos hablando pues de finalmente mover dos carros, estamos hablando de aeronaves y de pruebas severas que se han hecho, pero así no es algo que suceda fuera de lo normal cuando hay transferencias y traslados de un aeropuerto. Al parecer esta lavada de manos no solamente corresponde al gobierno, ¿no? LAP dijo esto el día de ayer. Hoy en la mañana dijo que el problema no se debía a que no había suministro de combustible, sino un problema técnico que ya se había solucionado. Esto requiere una observación clara y responsable. Socitran también brilla por su ausencia, no dice nada. Tendremos mucho que observar en los siguientes días, ¿no? Y si tienen ustedes seguramente familiares, amigos que están viajando,
manden su información a la central de información de la República, ¿no? Comenten en este video, ¿no? En tweet, si ven el video en Twitter, háganos llegar, etiquétennos, ¿no? Porque, sí, pues, hay cosas que se tienen que solucionar. Así como se tienen que solucionar, algo que parece que no está en el radar del gobierno, a pesar de las alertas internacionales que se están dando y que ya están dejando muertos en el país. Estamos hablando de la tos ferina, que ha llegado al Perú, ¿no? Es una, digamos, una enfermedad que sobre todo está matando gente en las regiones amazónicas, particularmente en Loreto, ¿no? Ustedes que están viendo saben, ¿no?, que las regiones amazónicas sufren de una brecha muy alta de atención de las entidades del Estado en general, ¿no? Y como parte de esto también, digamos, estamos viendo que al día de hoy, datos que pueden ser mayores y esperamos que no sigan creciendo, y para eso estamos hablando de este tema el día de hoy, hay 13 niños fallecidos sin atención del Estado. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han lanzado alertas, han dicho, Estado peruano, le han tocado la puerta y le han dicho, revisa esto, atiende esto porque puede ser peor. Y para hablar del tema, tenemos una invitada, ¿no?, especialista. Es la doctora infectóloga, doctora Teresa Ochoa, quien está con nosotros para conversar un poco acerca de esta nueva enfermedad que no teníamos en el radar. Y bueno, el Estado, a pesar de la información, tampoco lo tiene claramente. Doctora Ochoa, buenas tardes, un gusto tenerla. Sí, muchas gracias por la información. Solamente me gustaría aclarar algo que has mencionado. No es una nueva enfermedad, es una enfermedad que la tenemos hace muchísimo tiempo. Es una enfermedad prevenible por vacuna, sino que a lo largo de la historia siempre se dan olas de aumento de casos a nivel global. Entonces solamente quería precisar para la audiencia que no es una nueva enfermedad. Importantísima aclaración, doctora Ochoa, porque, digamos, es lo que de alguna u otra manera se está diciendo, ¿no? Y la doctora Ochoa ahorita nos confirma que no se trata de una enfermedad nueva ni algo que, digamos, el Estado no debería estar, digamos, sin atención sobre lo que puede estar pasando, ¿no? Y un poquito para poner en contexto de qué trata esta enfermedad, doctor Ochoa, cuéntenos cuáles son los síntomas y cómo se manifiesta. Sí, la tos ferrina también se conoce como coqueluche o pertusis. Tiene todos esos nombres, más coloquialmente conocido como tos ferrina. Esta es una enfermedad que es producida por una bacteria que se transmite por vía respiratoria cuando el niño o el adulto estornuda y tose, y que se va a caracterizar porque al inicio de la enfermedad es un poquito difícil llegar al diagnóstico o sospechar de esta enfermedad porque inicialmente se presenta con síntomas parecidos a un resfrío, moquito, estornudo, tos, fiebre. Pero luego a medida que va avanzando la enfermedad es una tos muy exigente, muy característica, que es una tos en salvas, por eso paroxístico, que el niño tose, 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 como que se va a ahogar, hace como un silbidito, descansa un rato y otra vez vienen las toses muy seguidas. Y esto es lo que puede llegar a complicaciones, a dificultad respiratoria, a requerir atención especializada. Y luego viene una etapa que la tos que dura bastante tiempo, que es la fase más crónica o de recuperación. Entonces, en resumen, esta es una enfermedad respiratoria con una tos muy exigente, pero que también debo mencionar, los que tienen mayor severidad, mayor probabilidad de fallecer son los niñitos pequeños, ¿no? Los menores de 3 meses, de 6 meses, y en ellos la presentación puede ser atípica, o sea, no necesariamente tienen esta tos así característica que uno sospecha del coqueluche. Entonces hay algunas diferencias, pero en términos generales es una tos muy exigente que puede llevar a complicaciones y a la muerte.
Doctor Ochoa, nos ha comentado, ¿no?, que una de las poblaciones más vulnerables es la infancia, ¿no? De hecho, digamos, las estadísticas hablan por sí solas. Son 13 los niños muertos a causa de esta enfermedad, que no es nueva. Es una enfermedad que, digamos, se tiene conocimientos desde hace bastante tiempo y que nuevamente está generando muertes. ¿Por qué está generando nuevamente muertes, doctor Ochoa? Sí, el principal problema con la tos ferina es que no tenemos buenas coberturas de vacunación, ¿no? Entonces, para tener a un país protegido de estas enfermedades que son inmunoprevenibles, es decir, que se pueden prevenir a través de la vacunación, tenemos que tener altas coberturas. Y por datos que sabemos a nivel nacional, para el año pasado las coberturas en general han estado alrededor de más o menos 80-85%. Esto a nivel general, pero tenemos coberturas en ciertas regiones, por ejemplo, de la selva, como tú has mencionado, que tienen coberturas más bajas, ¿no? Entonces, la mortalidad se da porque es una enfermedad que puede ser severa y que se previene a través de la vacunación. Entonces, el mensaje importante para todos los padres de familia que nos escuchan es que el niño tiene que tener su esquema de vacunación completo. ¿Y qué es eso? Es la vacuna con la famosísima vacuna DPT, difteria, tétanos y pertusis, ¿no? Esta pertusis es la coqueluche, que la ponemos en el esquema nacional como parte de la llamada PENTA, ¿no?, que cubre 5 patógenos, 3 de ellos es el que hemos mencionado dentro de la DPT. Y se coloca a los 2 meses de vida, a los 4 meses y a los 6 meses. Ese es el esquema primario en el primer año de vida, pero muy importante que los niños tengan su refuerzo al año y medio y entre más o menos los 4 a los 6 años. Entonces, con eso el niño pequeño está protegido. Pero como decíamos, los más chiquititos, los niñitos menores de 3 meses, que a veces todavía no tienen su vacunación completa o son muy pequeños como para todavía vacunarse, ¿cómo los podemos proteger? Es gracias a la vacunación en la gestante. En el Perú, desde hace ya varios años, tenemos la vacuna que se llama la Tdap, que incluye tétanos, difteria y acelular de pertusis, que se pone a la gestante produce, producto de la vacunación, anticuerpos que le pasa al bebé a través de la placenta. Entonces ahí el bebito chiquito que todavía no puede vacunarse tiene ciertas defensas. Entonces el mensaje es doble a las mamás para que vacunen a sus niños y las gestantes para que también estén vacunadas y así puedan proteger al recién nacido y al infante pequeño. Doctor Ochoa, lo que nos dice parece simple, pero, digamos, hay que hablar sobre las responsabilidades, ¿no? Porque estamos hablando sobre coberturas que no están llegando a regiones que hoy por hoy, digamos, por ejemplo, Loreto, que tiene más del 70% de los casos y que ya superan los 700 casos, ¿no?, de tos ferina, y que está generando niños muertos, ¿no? Y que además también requiere una responsabilidad de los padres de familia, las madres de familia, en vacunarse. Existen las vacunas. Está la vacuna que pueden ponerse a los niños que ya nacieron y también las vacunas que se le pone a las gestantes. ¿Por qué nos está haciendo esto, doctora Ochoa? Sí, yo creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? Por un lado, responsabilidad del Ministerio de Salud, que hace todos los esfuerzos de mejorar las coberturas y sabemos del arduo trabajo de las enfermeras, las responsables de los equipos de vacunación. Pero también es responsabilidad de las regiones, porque ahora con el sistema descentralizado que tenemos de salud, es mucha la responsabilidad que cae a nivel de las regiones para que ellos organicen sus campañas de vacunación y que sea un esfuerzo más a nivel de las municipalidades para que tengan a toda su comunidad protegida. Entonces hay mucho del trabajo, no solamente macro a nivel del ministerio, pero el trabajo detallado en las municipalidades, en los gobiernos regionales. Y muy bien, como has mencionado, también hay una responsabilidad de nosotros, los padres de familia, que tenemos que preocuparnos de que nuestros niños estén bien vacunados. Entonces, parte de esto, ¿cómo se combate? Creo que con la información, sabiendo y haciendo de conocimiento de los padres que esta es una enfermedad que puede ser muy severa, que puede ser mortal. Tú has mencionado, ya tenemos a lo que va del año 13 fallecimientos, 11 de los cuales están en Loreto.
Entonces, y justamente son los departamentos que tienen menor vacunación. Entonces, la forma, creo, de combatir esto es educando a la población, sabiendo que esta es una vacuna segura y con alta protección para prevenir no solamente los casos leves, pero también los casos severos de esta enfermedad. Así es, doctora Ochoa. Tenemos unas preguntas de quienes nos están siguiendo en vivo y en directo y por favor permítame conversarlas con usted, que es la especialista en este caso, ¿no? Mar nos cuenta, nos pregunta, ¿pero uno se puede recuperar solo o debe ir sí o sí al médico? Como toda enfermedad hay un espectro, ¿no? Hay personas que solamente pueden tener la tos y puede ser leve, pero hay personas, y sobre todo los niños pequeños, que pueden hacer formas graves. Entonces, de presentarse esta tos característica, ¿no? Que hemos dicho tos en salvas, en repeticiones, es mejor buscar atención en un establecimiento de salud, porque uno podría requerir apoyo respiratorio, oxígeno en los niños pequeños, pero dos, muy importante, debemos usar un antibiótico específico para esta bacteria. Y el antibiótico no solamente ayuda al niño que está padeciendo de la enfermedad, sino que va a prevenir a que otros en el entorno cercano, los contactos, también desarrollen la enfermedad. Y eso le llamamos tratamiento profiláctico. Es decir, todos los miembros de la familia cercanos al caso índice, al niño que está enfermo, deben recibir tratamiento. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante recordar a la audiencia que es mejor acudir a un establecimiento de salud, se hace la confirmación del caso y debe haber un tratamiento antibiótico que previene que hagan más complicaciones y que se siga diseminando la enfermedad. Tenemos otra pregunta más de Diana Quispe Gómez. ¿La vacuna es importante también en los adultos de la tercera edad y cada cuánto tiempo? Muy buena pregunta. En nuestro esquema nacional de vacunación tenemos la vacuna que es para difteria y tétanos, la DT, ¿no? No tenemos aún en el esquema nacional la que es difteria, tétanos y pertusis. Lo deberíamos de tener, que es la vacuna Tdap. Esa vacuna está indicada en otras partes del mundo, todavía no la tenemos acá, por ejemplo, para los adolescentes y para el adulto mayor, porque a medida que pasan los años, la inmunidad que nosotros hemos desarrollado producto de las vacunas durante la etapa primaria de la vida, ¿no?, de niños, ya con el tiempo va disminuyendo. Y justamente los adultos mayores son los que pueden tener esta enfermedad y transmiten a los bebés pequeños. Y por otro lado, también desarrollan enfermedad, pero que muchas veces pasa desapercibido. Y son estos adultos que tienen tos, la tos que no se va y no saben que tienen pertusis, ¿no? Entonces, sí deberíamos de tener esta vacunación como parte de nuestro esquema nacional de vacunación. Tenemos la última pregunta, doctor Ochoa. No siempre tenemos una doctora que además explica tan bien los asuntos que nos preocupan a todos. Y tenemos la pregunta de Fabián Duque. Doctora, ¿cuánto tiempo puede durar la tos ferina y en qué momento deja de ser contagiosa? Sí, la tos ferina es una enfermedad muy larga. Históricamente, porque ya les dije esto ahí desde años de años, se le conoce la enfermedad de los 100 días, porque el paciente puede estar con tos hasta 100 días, ¿no? La primera parte ya les dije que es como un moquito, estornudo, como un resfrío. Luego viene la etapa en la que hay una tos muy exigente seguida y luego es una tos convaleciente que se va recuperando. Entonces los síntomas pueden ser muy duraderos. Sin embargo, el contagio se da principalmente en las 2 semanas, en las 2 primeras semanas. Y es por eso que es importante hacer un diagnóstico temprano para dar esta medicación, este antibiótico específico y prevenir que se contagie a otras personas. Muchísimas gracias, doctora Ochoa, por la explicación tan clara y esperamos tenerla en algún otro momento próximo para seguir hablando sobre algo que nos preocupa a todos los peruanos. Con hijos, tenemos peruanos con hijos, ¿no? Peruanos con personas mayores y que esto, digamos, pone en estado de nervios a muchas personas, ¿no? Sobre todo después de un episodio que no terminamos de sanar, como fue la pandemia del COVID-19. Muchísimas gracias, Correcto. doctora. Solamente recalcar que los papás revisen sus carnets de vacunación, que los niños estén bien vacunados, y si no tienen el carnet o hay duda, no hay ningún problema si se pone una dosis adicional. Entonces, que reciban a las brigadas de vacunación, porque es mejor que el niño esté protegido con una dosis adicional a que no esté bien vacunado. Ese sería mi último mensaje y gracias por la invitación.
mensaje además muy importante, ¿no? Vacúnense, vacúnense. Muchísimas gracias, doctor Ochoa, por su presencia el día de hoy en Del Hecho al Dicho. Y nos vamos a una pausa de República Sostenible. El 17 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Reciclaje. En este contexto, el Gobierno Nacional, las municipalidades y diversas organizaciones realizaron actividades alusivas, pero, ¿de verdad tenemos algo que celebrar? Cada día generamos más de 23.000 toneladas de residuos sólidos, pero apenas se recicla el 2.1%. Y si bien la normativa exige a ciudadanos, municipios y empresas separar y gestionar correctamente sus residuos, esto rara vez se cumple. Mientras tanto, son los recicladores, en muchos casos informales y sin protección, quienes sostienen el sistema desde el anonimato y en condiciones precarias. Si queremos un cambio real, se necesitan municipios que implementen programas de segregación en toda su jurisdicción, un Estado que apoye a los recicladores con fondos e incentivos, y un sector privado que asuma su rol creando corredores de reciclaje y usando más material reciclado local. No basta con buenas intenciones, hace falta liderazgo, compromiso y un gran movimiento colectivo. Solo así, podremos transformar nuestras cifras y fortalecer el reciclaje en el Perú. Y seguimos con la información. Sabemos en los días anteriores, ¿no?, que nuevamente volvemos al Congreso, ¿no? Propusieron un dictamen que pretende cambiar la ley del artista. Para recordar un poco de qué se trata, este dictamen, además de la Comisión de Cultura del Congreso, busca modificar un artículo de la ley que otorga regalías a los artistas por su trabajo en algunas producciones y que en algún momento posterior precisan o digamos, simplemente lo republican, lo retransmiten y producto de esa retransmisión existen pagos que, digamos, en algunos porcentajes llegan a los artistas. Es un derecho que ha sido reconocido a través de tratados internacionales y que ha despertado la indignación del gremio de artistas peruanos y peruanas en el país, ¿no? Tenemos en pantallas, ¿no? Ayer mismo hubo una gran manifestación afuera del Congreso. Tenemos a la artista, ¿no?, Mónica Sánchez, quien, digamos, como ella y muchos otros, han levantado su voz de protesta por un derecho que se le está arrebatando, ¿no? Y para esto, ¿no?, tenemos con nosotros, ¿no?, a un especialista en el tema. Él es el doctor Hans Cuadros, que es abogado constitucional especialista en derechos culturales. Doctor Cuadros, muchísimas gracias por venir al set del Hecho al Dicho en la República y, bueno, quisiéramos preguntarle, ¿no?, ¿cuál es, digamos, el principal problema de esta ley? Ya. Bueno, buenos días primero, Alejandro. Quisiera agradecerte por la invitación. Y bueno, antes que nada, soy magíster en antropología, todavía no tengo el grado de doctor, pero de igual manera agradezco la deferencia. Bueno, en realidad el principal problema que tenemos en este intento de nueva ley es realmente la falta de legitimidad, por dos aspectos puntuales. El primero, el político, ¿no?, que un Congreso con 2% de aprobación pretende decir qué cosa va a ser considerado trabajo artístico y quiénes van a estar incluidos dentro del trabajo artístico. Y segundo, por la gran complejidad y complicación que va a traer, sobre todo a los que están involucrados en el alcance de esta ley y a los que quedan afuera, ¿no? Y esto es bien delicado. ¿Por qué? Porque la ley del artista, la vigente, reconoce ciertos ámbitos que han estado funcionando bien hasta ahora. Pero, por ejemplo, en el actual hemos descubierto, al menos en la punta del iceberg, una disminución en lo que son, bueno, una restricción, eliminación propiamente en el derecho de las regalías. ¿Y qué son las regalías propiamente? Como bien lo he señalado, son los derechos que el artista percibe por la repetición de las publicaciones que han sido emitidas a través del uso de su imagen y de su voz.
y estas además son reconocidas a partir del derecho fundamental que ellos tienen, no solamente como artistas, sino también como ciudadanos. Y el gran problema es que con esta eliminación de regalías, por ejemplo, se les quita una fuente de ingresos que les permite tener una vida digna. Yo te voy a poner el caso de, por ejemplo, Juan Manuel Ochoa, quien interpretó pues al jaguar en la película La ciudad y los perros. Este artista, muy reconocido por esa obra cinematográfica, pues a partir del año 2019 fue diagnosticado de cáncer y gracias a las regalías pudo costearse este tratamiento muy caro y que pues probablemente sin las regalías, no solamente para él, sino para toda su familia hubiera sido de gran impacto económico. Eso en el primer aspecto. Luego, otro aspecto que tiene que ver la ley es que esta ley está invisibilizando a diversos artistas que no están reconocidos, digamos, en lo que sería el mainstream o el espectáculo o la esfera limeña, ¿no? Hay muchos artistas de ámbitos regionales, en lenguas originarias, comunitarios, que al no estar reconocidos dentro de esta ley, pues van a quedar excluidos de este beneficio, o de los beneficios que traería la ley, que como ya les he señalado, no son muchos ni tampoco son los más felices. Y finalmente, el último punto que quería tocar es que los artistas el día de ayer se han podido manifestar justamente ante este atropello. Y sobre todo, ¿no?, y es importante decirlo, es que la labor del artista tiene una especial trascendencia, porque a diferencia de arquitectos, de abogados, de médicos, quienes su servicio reside esencialmente en el trabajo en base al lex artis que tienen, o sea, la propia conocimiento que ellos tienen, los artistas trabajan con su imagen y con su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que la caracterización de sus personajes no solamente está basada en sus propias vivencias, sino su interacción entre los demás. Entonces, un personaje que es representado por el artista, pues es una representación en cierta manera de algunas personas de nuestra vida social. Es decir, el trabajo del artista, además de ser un trabajo como muchas otras profesiones, es también un producto de la cultura y va hacia la cultura social. Y eso es importante. Por eso creo yo que la labor del artista debe ponerse muy en cuenta en el contexto social en que se enmarca y la relevancia y la importancia. Muchos sectores de la sociedad han criticado que en algunos aspectos los artistas no se han pronunciado, pero los artistas, y he visto el día de ayer, han tenido pues sobre todo una gran autocrítica respecto a la problemática. Es cierto que ahora les tocó a ellos, ¿no?, en la restricción de sus derechos. La pregunta es, ¿qué otros derechos más vamos a tener que esperar como sociedad peruana para poder levantar nuestra voz? Creo que los artistas han logrado esta cohesión en el gremio y es muy importante la no derogatoria de la actual ley del artista. Lo que nos cuenta Magíster Cuadros es, digamos, además bastante sintomático de lo que pasa en el país actualmente, ¿no? Porque hemos visto, y ustedes sabrán, digamos, en los últimos meses, ¿no?, cómo se ha pretendido desde el Congreso también quitar derechos, quitarle posibilidades a un sector de la cultura en el país, un sector de la sociedad, además de la cultura, de la sociedad del país, que de por sí ya sufre de, digamos, un problema estructural que impide, por ejemplo, la creación de obras, ¿no? Por ejemplo, la ley de cine, que quitó, digamos, posibilidades a que se otorgue y hayan cuotas para el cine regional, ya no existe, ¿no? Y ahora se golpea directamente a las regalías, la cual muchos artistas, y como ha mencionado el doctor Cuadros, siguen viviendo el día a día con muy poquito, ¿no? Y que nos dan muchísimo a la sociedad, además, ¿no? Magíster Cuadros, ¿qué es lo que debería hacer el Congreso? ¿Cuál debería ser una opinión sustentada, legal, ¿no?, por parte? Porque usted menciona que el principal problema es la legitimidad desde la cual viene esta decisión, pero también existe una posibilidad, o sea, la claridad de que no solamente, o sea, si el Congreso tenga 80% de popularidad,
esta ley es ilegal por donde se vea, ¿no? Es ilegal, más que ilegal yo diría inconstitucional en este sentido, ¿no? Peor Porque al aún. restringir en efecto estos derechos, pues estaría atentando contra estos no solamente reconocidos en la Constitución, sino en tratados internacionales que involucran pues derechos humanos también. Entonces, lamentablemente hemos visto en los últimos años, ya ni siquiera poder decir meses, es que ha habido un ataque sistemático contra el sector arte y cultura. Y lamentablemente esto viene desde el propio Ejecutivo como del Legislativo. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Como tú bien lo has señalado, la ley anticine ha logrado pues que gran sector del cine regional, que es además el más premiado y el más valorado a nivel internacional, pues no pueda acceder a estos concursos de estímulos de cultura. Además, la censura, ¿no?, que hay, es decir, poner a personal militar para señalar qué obras son de buenas costumbres, qué obras van a poder ser financiadas, como si se tratara simplemente de un mensaje único de lo que es el Estado-Nación. Debemos entender que el Estado-Nación representa las diversas identidades que están en nuestro país. Por lo tanto, si es que existe, por ejemplo, una comisión que se dedica a la censura, lo que se está haciendo es invisibilizar. ¿Y qué representa esta invisibilización? La sensación de que el ciudadano se siente ajeno, se siente extranjero dentro de su propio país. Es importante que haya cine en lenguas originarias, porque es una expresión de las poblaciones quechohablantes, aymarhablantes o de lenguas amazónicas que están invisibilizadas pues, en la televisión nacional. No hay un programa de quechua propiamente, y si ponen los programas de quechua en aymara son en las mañanas, en las madrugadas y en televisión nacional, o sea, en el canal del Estado, que bueno, ya no parece tanto el canal del Estado, sino el canal de gobierno. Entonces, es bastante preocupante lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Y otro aspecto relevante, ¿no? El hecho de la invisibilización que se está dando a las muestras, no solamente regionales, sino disidentes del discurso nacional, de patriotismo, creo yo que terminan afectando lo que es la institucionalidad en el país y la representación política. Una última pregunta, Magíster, perdone, Cuadros, ¿no? Hemos tenido otros invitados, iba a decir de Ochoa como la doctora que lo precedió. Ayer la Comisión de Cultura dijo en un acta que no iba a derogar la ley 28131, que es la que pretendía cambiar en la comisión anteriormente, que iba a mantener las regalías para los intérpretes y además se iba a respetar la propiedad intelectual, que es lo que estamos hablando el día de hoy y que además es un derecho constitucional. Sin embargo, esto igual pasa al Pleno, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, podría pasar en todo caso si es que pasa el Pleno y ocurre lo que, digamos, estamos conversando el día de hoy? Bueno, el hecho de que ayer los congresistas, en este caso Susel Paredes, el presidente de la Comisión Raimundo y la congresista Norma Yarrow, en representación pues, de sus bancadas, hayan salido a firmar este compromiso, es una buena señal. Es una buena señal no propiamente de que se vayan a lograr los votos en el Parlamento, es decir, que la ley pueda seguir vigente y no se la derogue, sino es una buena señal de que la ciudadanía les ha dicho a los congresistas salgan y comprométanse con nosotros a que van a defender nuestros derechos. Cosa que no ocurre. Muchas veces los congresistas, en vez de salir a hablar con la ciudadanía, a dar cuentas, ¿no?, a ser interpelados como corresponde, se encierran en el Congreso, ¿no?, y ponen a la policía. Es más, la vereda que divide el Palacio Legislativo y la avenida Bancay está cercada, y los peatones tienen que transitar por la propia avenida Bancay con el riesgo de que un carro o un vehículo los pueda arrollar. Entonces, cuando esta ley, o cuando este proyecto, este dictamen pase al Pleno, el riesgo es que en efecto estos 21 votos, que es la sumatoria, digamos, de los congresistas que están o integran estas bancadas, no sean suficientes. Entonces, esta propuesta, que es un primer gran paso, puede simplemente quedar como eso, con una propuesta de retroceder en este intento. Es bien peligroso porque este dictamen es producto de un consenso de 12 proyectos legislativos. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos
Y bueno, viendo ayer, contabilizamos que por lo menos habían 8 bancadas que estaban de acuerdo con esta ley, con esta nueva ley o este proyecto de ley. Entonces, el riesgo de que esta ley se apruebe es bastante alto. Es bastante alto. No queremos ser optimistas, tampoco pesimistas, sino realistas y esperar pues que las bancadas reculen, puedan dar un paso atrás y en realidad, si quieren legislar, en efecto, convocar a los diversos sectores que no se pueden concentrar solo en Lima. Necesariamente los diversos sectores de la sociedad peruana, sobre todo en provincias que han sido invisibilizados y que mayor aún, en muchos casos, han sido hasta terruqueados, ¿no? Justamente en las protestas, hace referencia de que si no se incluyen a ellos, cualquier propuesta legislativa pueda ser fuertemente rechazada. Y eso es peligroso. Hay una frase de José María Arguedas que me acuerdo que dice: si tenemos a los doctos y a los que conocen al Perú para legislar, prefiramos pues a los que conocen al Perú. Así es, señor Cuadros ha estado con nosotros, el abogado especialista en temas culturales, Hans Cuadros, le agradecemos su presencia, ¿no? Muchas gracias. Y lo que nos ha contado es una situación muy compleja, es una situación que además requiere una atención, porque si bien es cierto, ayer la comisión ha dicho no estamos de acuerdo, vamos a respetar los derechos de autor, va a pasar al pleno. Y lo que nos alerta es grave, porque es un proyecto de ley que ha tenido 12 bancadas, ¿no? Que han 12 proyectos legislativos que han logrado un consenso, ¿no? Y, digamos, hasta ahorita 8 bancadas siguen de acuerdo. Entonces, levantemos la atención hacia este tema que aún no se ha solucionado. Nos vamos a una pausa para venir ya con la parte final del programa. Regresamos. Vaya agenda que nos ha tocado el día de hoy y, digamos, antes de despedirnos tenemos que cumplir con los auspiciadores, ¿no? Conviértete en el maestro de la cocina peruana con Cocina como un gran chef, el nuevo coleccionable de El Popular. Aprende 49 recetas peruanas con los mejores tips, técnicas y secretos de expertos que llevarán tus platos a otro nivel. Colecciona tus láminas todos los días con tu diario. Y así, hemos hablado de muchas cosas, muchas que vienen además del Parlamento, ¿no? El tema del aeropuerto, la tos ferina y el grave riesgo que sufren actualmente el gremio de artistas peruanos que pueden ver perjudicado su derecho constitucional a recibir regalías, que no son subvenciones como se están diciendo, son derechos pagos por un trabajo que ha dado a la sociedad, ¿no? Y como tenemos ya acostumbrada la pregunta que se hizo al comienzo, ¿no? ¿Creen ustedes que los problemas en el aeropuerto son por adaptación o por fallas en su planificación? El 9% dice que ha sido por adaptación, mientras que el 91% está seguro que se debe no a un problema menor, sino a un problema de planificación estructural, falla desde, digamos, el proyecto mismo, ¿no? Que ha inaugurado a la volada, ¿no? Y que además está perjudicando y ha perjudicado a diferentes pasajeros en el nuevo terminal que pretende ser uno de los más grandes del país. Esperamos, por supuesto, que se solucionen pronto, pero, digamos, hay que exigir responsabilidades claras. Hasta el momento se echan la pelota, ¿no? Entre diferentes órganos digamos, competentes en esta materia, ¿no?
Y bueno, hemos llegado al final, ¿no? Y tenemos también los comentarios que nos han hecho llegar a través de digamos, la transmisión en vivo en YouTube. Tenemos a Néstor Paredes J. Después de la pandemia, todo síntoma similar hay temor, por supuesto, no es lo que conversábamos atentamente, pero digamos, también hay que hablar claramente de que no es una enfermedad nueva, ¿no? Como se trata de decirlo, la doctora Ochoa nos ha explicado muy bien, es una enfermedad que tiene larga data, que se conoce como la enfermedad de los 100 días y que hoy por hoy está generando muertes, sobre todo porque hay falta de vacunación. Vacúnense, digan a sus familiares, si tienen familiares en la selva, ¿no? Y que dicen, uy, no me vacuno porque el microchip. No, 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 no. De eso no hay evidencia. ¿Saben de qué hay evidencia? De que si se vacunan, no solamente si han tenido a sus hijos recién nacidos, sino que si están gestando, pueden pedir una vacuna, ¿no? Tenemos un comentario. Yesenia B. Nos dice, pero se debió prever ese problema. En resumen, una burla para todos los usuarios. Está hablando del aeropuerto, ¿no? En efecto, es una burla para todos los usuarios y que esperamos que se resuelva prontamente, ¿no? Y hemos tenido ya, digamos, la agenda de hoy terminada, ¿no? Les agradezco por su participación, por su seguimiento. No se olviden de compartir, darle like, suscribirse al programa de La República y al programa de Del Hecho al Dicho. Esperamos el día de mañana tener a Jaime de vuelta. Le mandamos un gran abrazo desde acá y bueno, agradecemos también a quienes nos han acompañado en esta producción, ¿no? Tenemos en el switcher, ¿no? En la producción a Iris Torrejón, que es la que se encarga y está aquí monitoreando a la punta del cañón. Tenemos a David Zapata en las cámaras y a Daniel Paredes y Shirley Montoya también en el switcher. Nos vemos mañana, esperemos que Jaime se recupere pronto, pero si no, seguimos con la transmisión que ustedes merecen y necesitan. Necesitamos todos conocer la información y aquí humildemente tratamos de explicárselo y dárselo de primera mano y de primera fuente. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.